en día se oye las noticias y es de gran desesperación. Escucha lo que te dice. Desesperación. Nos está desesperando un poco esto de la situación de ISIS. Uno de los grupos que se ha levantado más fuertemente contra la iglesia. Uno de los grupos que más han tenido la tenacidad de seguir a los cristianos. Hasta el punto que en el día de ayer o antes de ayer se metieron a uno de los países, uno de los pueblos más grandes, cristianos. Y mientras el pueblo de Dios oraba, ellos los mataban. Escuche bien dónde estamos hoy en día. Where if you're a Christian now, they have done something that no one have ever done, that is intimidate us. Now you are afraid to say I'm a Christian. As a matter of fact, in Oklahoma, 3 days ago, a guy that 3.5 months ago, nobody knew about. Fast forward 3.5 months, he decides to go to the mosque. Before you know it, he has an altercation, tiene un problema con alguien. He gets fired, lo botan del trabajo, gets himself a knife, go back, y le pica la cabeza a un empleado. He just beheaded an employee. Now, when this happened over there, it's one thing. When it starts happening over here, it's another. For those of you that do not know, there's a place called Dearborn, Michigan. It's a county in Michigan where 98% are Islam. The minute they ran out the politics, una vez que sacaron a todos los políticos, they created a banner saying, we're coming after the United States. Me acuerdo cuando temprano en la Biblia la Torre de Babel comenzó. El Señor tuvo que intervenir en ese momento porque la tenacidad del hombre es peligrosa muchas veces. So, hoy en día nosotros los cristianos, they have accomplished what they try to do, which is intimidate the child of God, the Christian people. Now, there's nobody that wants to go to Iran, Iraq, Syria. Nobody wants to travel anywhere and say, I'm a Christian, here's the Bible, because they are afraid. Y hay mucho miedo en esto, en lo espiritual, como quien dice. Y el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros servimos un Dios que es más grande que todo eso. Yo quiero que usted sepa y entienda que la victoria es de cada uno de nosotros. And I get it. There was not going to be too many amens here. Because that is the truth. Y la verdad es que a pesar de que están tratando de intimidar a la iglesia, nosotros lo que tenemos que hacer es de unirnos más todavía. Y mientras más ellos griten, más gritamos nosotros en el nombre de Cristo. Salmo 137. Psalm 137. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos alguno de los cánticos de Sión. Canta esos gran coritos, canta esas adoraciones que ustedes cantaban. El verdugo le está diciendo, canta. El verdugo le está diciendo, alégrate.
Conténtate. Número 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su destreza, mi lengua se pegue, a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, el pueblo de Dios sufriendo, el pueblo de Dios añorando, el pueblo de Dios meditando, el pueblo de Dios pensando en aquello que ya habían perdido. Y el salmista ante la maldad de sus operadores, de sus opresores, el salmista lloraba por sus burlas. Expresaba su lealtad en medio de resistencia pasiva y lloraba. Lloraba que Dios se encargara de ellos. Usted ve aquellos que no ven las noticias. I understand. I wouldn't be watching them too much either if everything is bad news, right? But we have to think. Tenemos que pensar en nuestros hermanos que están allá predicando, repartiendo la palabra de Dios, llevándole a aquellos la esperanza que ellos posiblemente hasta hayan perdido hasta en este momento. Donde hay gente que los corren del pueblo completo. They just run you over or else they'll kill you. That's it. And on top of that, encima de eso, te dicen que tus hijas serán esclavas de aquellos. Esa es la idea central de todos ellos. Número 1, quitarle la vida a los hombres. Eso trae intimidación a la familia. Número 2, quitarle a tus hijas ahora y ponerlas de esclavas. No vamos a decir que todos. Not all of them are like that. We're clear on that. However, the ones that are getting up are making a lot of noise. Pero los que se están levantando están haciendo mucho ruido. O bastante ruido. Y nosotros, mientras tanto, simplemente nos alejamos. Nosotros simplemente nos mantenemos hasta muchas veces hasta callados, teniendo la verdad en nuestras manos, y nos va a costar desde este punto en adelante. Donde la escuela le dijo usted no puede predicar. Donde el trabajo le dijo usted no puede orar. Donde quiera que usted se meta, usted no puede repartir tratados. Usted no puede estar tocando de puerta en puerta. Pero toda religión falsa lo puede hacer. Donde nosotros, los que tenemos la verdad, no podemos levantar en una iglesia. Pero una mezquita aquí en Kissimmee se levanta en menos de 3 meses. Eso es para causarle a usted lágrimas de sentimiento. ¿Cómo es posible? Si lo que nosotros queremos es simplemente adorarte, Padre amado, glorificar tu santo nombre. Lo que añoramos es de estar libres en Cristo Jesús. All you just want to be is free, right? Thank you, Jesus. Raise your hands when you have to. Praise Him, give Him glory. You want to go to the park and shout. Shout. Oh, you can't do that no more. Don't be coming over here giving stuff away, because we're not going to take that. So slowly but surely, lo que están haciendo es poniendo a la iglesia contra la pared. And they keep pushing and pushing, and you can't preach over here, and you can't just put your speakers out there like you used to back in the days, and you can't do, and you can't do, and you can't do. All you want to do is just be free. And watch out when you quoting the freedom of speech, and don't be quoting none of that either. I could come back.
Lo que queremos solamente es que la iglesia tome conciencia de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Lo que estamos pasando algunos de nosotros, donde quiera que miramos, hay un no, o hay un no puedes, o se cierran las puertas para el evangelio. Y cuando Judá fue llevado a cautivo por los babilónicos, la primera fase ocurrió por allá en el 605 a.C. 24, Segunda de Reyes, capítulo 24 completo. Tiene las 3 opresiones que pasó el pueblo de Dios en aquel entonces. Yo quiero que usted sepa que los que iban sobreviviendo, según ellos se llevaban al pueblo cautivo, algunos sobrevivían los abusos y lo que ellos pasaban. Sobre el grupo número 3 solamente lloraba y decía: estamos aquí por el pecado de otro. La segunda vez que sucede, para allá para el 597 antes de Cristo, este grupo fue el número 2. Ellos entendían que los que lo llevaban cautivo eran los verdugos. Por eso era que ellos lloraban. El tercer grupo, la tercera vez que sucede con Nabucodonosor y Joacim, era como decir una segunda o tercera generación. Eso están pagando lo que los primeros hicieron. Pero que todavía escuchaban las historias. Por eso era que ellos lloraban. Por eso era que ellos se sentían por la tragedia que está sucediendo. Y algunos del segundo grupo, conscientes que estaban sufriendo por los pecados de otros y la maldad de sus conquistadores, lloraban por las burlas de sus opresores, se burlaban de ellos. They're just taunting you. They're just making fun of you. They're just being mean to you. They're not being funny. They're just being mean to you, basically. Y nosotros hay veces que podemos identificarnos con ese grupo. ¿Por qué? Por la falta de unión, por la pereza, por el acondicionamiento de aceptar lo malo. Nos acondicionamos. It's okay. We condition our mind. It's okay. It's not okay. If you don't come, if you don't pray, it's okay. No. Listen, it's not okay. You're supposed to have a relationship with God. It is not okay. We worry about you. When you don't come to church, we worry about you. You might not worry about you, but we worry about you. Because what we're talking about, lo que estamos hablando son de vidas, de almas. Por eso es que cuando usted no viene a la iglesia, el pastor pregunta: ¿dónde está X, Y, and Z? Él solamente quiere saber que usted está bien, de que usted no está en el hospital. Por eso es que el Señor, decíamos en la clase de discipulado, que Él lo que hace entonces, nos da a nosotros la autoridad de llevar a cabo su plan. We have to take His plan. We have to and fulfill His plan. That's why He left the Bible behind. ¿Para qué? Para que tengamos un guía, so we have a guide. And that guide is going to show us and teach us what to do when that happens, when those situations happen. Now, without a guide, si no tuviéramos la Biblia, imagínense donde estuviéramos espiritualmente hablando hoy en día. Si no tuviéramos la palabra, ¿dónde estuviéramos nosotros mentalmente hablando hoy en día? Porque la palabra lo que trae es frescura, tranquilidad. Lo que trae es esa agua rica y deliciosa que refresca mi alma. That's why every time you read the Bible, you feel much better. You feel like a champion. You're like, yeah, I'm a conqueror. I got it. Why? Because only the Bible can do that for you. Only God could do that for you. There ain't nobody else. There's nothing else. No hay nada más que nos pueda hacer sentir igual. Imaginémonos si no tuviéramos la palabra de Dios hoy en día. Donde lo bueno de nosotros ahora, pues,
Lo vemos como malo y lo malo por bueno. Donde it's okay, it's not okay anymore. We are done with that. Make a decision. We have to make a decision. And this group of people en los Salmos 137 tomaron una decisión. Y llegaremos a la decisión pronto. Pero fíjense que cuando dice del capítulo 1:37, el versículo 1 al 3, ellos solamente se dedican. Lo que tienen son sentimientos y lloros y llantos ante lo que está aconteciendo. Los israelitas deportados en Babilonia, lejos de su patria amada, mostraban su tristeza llorando. They would cry, oh my God. And they would weep and cry all the time. Ellos se paraban bajo dos árboles. Unos árboles allá en Babilonia. Y se sentaban y lloraban. Y se acordaban. Please understand. El Señor cuando hizo todo esto, lo hizo para que nosotros como humanos nos gozáramos, nos deleitáramos en esto. Pero le hemos dado la espalda a Dios de tal manera que hoy en día tenemos lo que tenemos. Donde a veces aceptamos cosas que no debemos aceptar. Donde a veces dejamos pasar cosas que no dejemos pasar. Me acuerdo una vez alguien me hizo una mala crianza, uno de mis niños, y mi mamá me dijo, no deje que te haga la mala crianza porque después no lo puede aguantar. Ese fue el entrenamiento de mi mamá. No deje que después, si no aguanta la mala crianza ahora, de aquí a 3 meses it's going to get worse. So when the kid get out of hand, quickly control that because otherwise it's going to get out of control. That's what my mom says to me. I said, Mom, how do you fix that? Just smack him around a few times, you'll be okay. Mami, ¿cómo controlo eso? Dale 2 o 3 cocotazos, está bien. Eso se arregla rápido. Ellos extrañaban su tierra con profundo amor, siendo esclavos, no disfrutaban la vida, no disfrutaban los cánticos que antes tenían, no disfrutaban nada porque estaban en opresión, pasándola difícil en esos momentos. Y como iglesia, los creyentes en particular, anhelamos nuestros mejores tiempos cuando todo marcha bien, cuando tenemos buena salud física, emocional y espiritual. Pero aunque triste por la situación actual, nosotros también añoramos una iglesia totalmente restaurada, bendecida. Creo que hablábamos ayer, me llaman la atención cómo es que se abren tantas iglesias semanalmente. Why does churches keep opening and opening and opening and opening? Can't we just come together and hold hands and just praise God? Can't we just start this opening stuff and opening and opening like another bodega going on up? Can't we just praise God together? Solamente abriendo iglesias. Aquí no te puede hacer pastor, no te puede someter, se suelta, pero el Señor me dijo y abrió en otro lugar. Y yo like, oh my God. Submit to your pastor. Sométete al pastor. The pastor said you're not ready yet. Please understand. He understands your calling. Just submit. Amen. You're not ready yet. Amen, pastor. I'm going to stay here. 10 years later, submit. You're not ready yet. He'll let you know. Trust me, he will let you know. For those of you that have the calling, para aquellos que tienen el llamado pastoral, your time will come. Don't rush into it, please. Creo que le envié un reporte al pastor donde decía 90 tanto por ciento, 50% de los pastores ya no quieren ser pastores. Aquellos que van a las escuelas, a las universidades cristianas, ya 3 años más tarde no quieren saber nada del pastorado. Meanwhile, a lot of people just rush into it, corren para eso, pero no saben en lo que se están metiendo, literalmente.
Yo quiero que usted entienda que esto cuando leí ese reporte, yo casi lloraba. I almost cried when I read that report. How could more than 75% of the pastors feel like they shouldn't be pastoring? How could the kids be in a suicide watch? Los hijos están casi por quitarse la vida. Where are we spending our time? I laugh because sometimes it's so difficult when we see that, cuando vemos esas situaciones. Que en vez de llorar lo que dan son ganas en vez de reír lo que dan son ganas de llorar. Tantas iglesias, so many churches opening to close. Don't do that. Follow God. God separated His people. He called the pastors for them to do a specific job. Don't just be calling out there being a pastor. Please stop that. If you got a friend of yours calling you, hey, well, I want to be a pastor. Look, just don't do it. Just stay with your pastor until it's time. Did your pastor send you to do that? No, just stay there and relax. It is extremely difficult these days. Y la persecución a la iglesia va a seguir. La persecución a la iglesia no va a cesar. No solamente políticamente, sino por todas las áreas. Hay violencia más que nunca. Yo quiero que usted entienda que lo que viene para nosotros no es fácil. De acuerdo al Apocalipsis, de acuerdo a la palabra de Dios. Y es necesario en estos días que nuestras vestiduras estén más blancas que nunca. No es tiempo to be playing around church or goofing around church. It's not time for that. Somebody say, I don't want to go to church no more. No, don't do that. It's not time for that now. Was there ever a time? I don't know if there was a time or not. I'm telling you, but right now, don't do it, man. Any time now, He's coming for His church. En cualquier momento, Él viene por su iglesia. Y yo estoy seguro que esto que le está sucediendo a su iglesia, Él lo va a tomar en consideración y decir, this time, my church shouldn't be going through that. My people, my kids, mis hijos no pueden estar pasando por esto. Y yo quiero que usted entienda que el pueblo de Dios en aquel entonces la estaba pasando difícil. Ellos estaban sentados, ellos se sentaban en un árbol que se llamaba, de dos árboles que identifican que eran parte de eso. Está el weeping willow. El weeping willow es un árbol grandísimo, tan y tan grande que se sienta al lado del agua o cerca de los ríos para poder tomar todas sus vitaminas. Yo quiero que usted sepa que el pueblo de Dios se sentaba bajo ese árbol. Dejaban de tocar el arpa, aquello que ellos habían consagrado para Dios. Lo dejaron de tocar para no pecar contra Dios y solamente estar en meditación en Sión y lo que les estaba sucediendo. Lo que le trae a ellos eso es penas y lloros. Penas y lloros. Porque el pueblo de Dios no había hecho lo correcto. El pueblo de Dios le seguía dando la espalda a Dios. El pueblo de Dios seguía tratando de correr el programa de Dios, cuando el único que puede correr su programa es Dios mismo. Eso es lo que trae es desolación, desesperación, llorar solamente. Y usted piensa, pero ya eso no sucede. Bueno, todavía sucede. María Conchita Alonso, hace poco le quitaron su ciudadanía. Venezuela llamó y dijo, no la queremos más nunca. Decía ella en una entrevista, yo lloraba porque ahora me siento que no soy parte de nada. Eso me llamó la atención. ¿Cómo es que el país le quita simplemente la ciudadanía a alguien?
ese lloriqueo, ese sentimiento por 10 era el que sentía el pueblo de Dios. Donde ellos lo que anhelaban era estar en Sión, en el monte de Dios. Ellos lo que querían era estar ante su presencia, pero ahora no pueden. They just can't do it anymore. Because now they are in another locations. Y junto a los ríos de Babilonia, ellos se sentaban y allí nos sentábamos y aunque llorábamos, dice la palabra de Dios, anhelando regresar. Decía Celia Cruz antes de morirse, anhelaba regresar a Cuba. No podía. No podía. Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgaban nuestras arpas. Dejaron de adorar a Dios. Dejaron de cantar, dejaron de llegar ante su presencia con cánticos agradables. Porque los que estaban con ellos le decían, canta ahora, cántale a tu Dios ahora. Sing to your God now, go ahead, man. You over here now, go ahead and sing. Go ahead and start drumming away. Go ahead. Pero los verdugos estaban encima de ellos. Ellos no querían ciertamente escuchar los cánticos. Ellos solamente se estaban mofando de ellos. Mofando de ellos. Pero fíjate que los israelitas exiliados extrañaban a Sión, el monte del templo, la ciudad de Dios. Jerusalén como la habitación de Dios. Fíjense lo que dice en el Salmo 74:2. Dice la palabra de Dios que acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, que la redimiste para hacerla ¿qué? La tribu de tu herencia, este monte Sión desde los habitados, amén. 74:2. 74:2. Fíjense lo que dice en Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y presagios de Israel y testigos de Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso era que ellos anhelaban estar allá. Por eso era que ellos lloraban. Ellos querían estar allá. Y todo aquel que le continúe dándole la espalda al Señor va a estar anhelando muchas cosas cuando Él venga por su iglesia. Van a llorar. Van a rasgarse los vestidos. Van a hacer de todos. Pero el Señor le ha dicho de anticipación que mantengan su caminar firme, porque Él viene por su iglesia. Es necesario que nosotros continuemos tocando la trompeta, tocando el arpa, dejándole saber a todo aquello que se nos acerca que Cristo viene pronto. Amén. Joel 3, del 1 al 3:17 dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Dejándole saber que una vez que Él tome control, nadie podrá entrar ni salir de ella. Fíjense cómo el Señor se expresa de su pueblo y lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos que entender que lo que está sucediendo a nuestros alrededores, sea ISIS, sea el pecado, sea la iglesia, sea el trabajo, lo que suceda, el Señor tiene todo bajo control. Y posiblemente nos van a nosotros a tirarle en la cara si está bajo control, porque esto está pasando. If God is in control, why is the church going through what he's going through?
they're gonna smear that all over you, and you got to be ready to answer. Because although it looks like he's not in control, he is in control. Él está en control de todo. Él está en control de todo. Gloria a Dios. Y Babilonia era característicamente una tierra de corrientes de agua. Pero que también Palestina era una tierra seca y montañosa. Y estas características topográficas, ellos se quedaron con eso en su mente. Por eso es que en Jeremías 51:13 le dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Fíjense cómo se expresa Jeremías de esos lugares. Lo que sucede es que junto a los ríos se refiere al sistema de canales que cruzaban esos gran llanos como el Éufrates y el río Tigres. Fíjense que es importante, decía una de mis profesoras, que es importante que cuando usted haga su asignación en la palabra de Dios, usted entienda la parte topográfica. Cuando mi esposa llega de Israel, lo primero que le pregunté, primerito, ¿fuiste a Galilea? Sí, dime de eso. Tiene 13 millas de aquí a allá. Cuando tú llegas allá hay otro grupo. Ella explicó todo lo que tiene que explicar. Y decía yo dentro de mí, I cannot wait to go to Israel. No puedo esperar para ir a Israel. Explicaba el teólogo Samuel. Decía que Israel usted lo corre en mediodía. Completo. Eso en mi mente me chocó un poco. Decía, pero ¿cómo es posible? Tantas cosas que pasaron ahí. How could it be possible? So many things happen there, but everything is right there. I'm thinking miles away. I'm thinking from here to Palm Coast. No. He said, you start walking here, de aquí, de Jerusalén a Galilea, de Galilea, allí está Nazaret. It's all close by. Es importante que usted entienda el área topográfica de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Por eso era que ellos se sentaban allá. Y aquellos que vivían en Puerto Rico, ¿usted se acuerda como eso de las 2 de la tarde, la 1:30? Cuando usted miraba por la persiana y veía a los trabajadores de la ciudad durmiendo bajo los árboles. Después que se comían estos gran porrones de comida, caían dormidos. Así yo me imagino al pueblo de Dios tirado, solamente meditando bajo la sombra de este gran árbol, de este gran weeping willow, donde ahí se sentaban a llorar, donde ahí se sentaban a meditar, donde ahí ellos cogían sus arpas y las colgaban diciendo, no voy a cantar más, porque ya no queda nada para qué adorar. Decían, caramba, mi tierra, tan hermosa, tan linda, cómo la añoro, man. Cómo me gustaría estar allá en Sion. Caramba, si no hubiéramos nosotros darle la espalda a Dios. Oh, man. If I would just stay faithful with God, man, I wouldn't have to be in this position right now. Underneath this tree that there's everything and anything here. I could be in the temple running around, praising God, singing to God. That's what I want to do. Meanwhile, the guards are telling you, tus opresadores diciéndote, canta ahora, olvídate. Sing it, you're not going to do it. It's not the same. When you get pushed around like that, cuando su adoración no viene profunda de Dios, when you praise and worship, it doesn't come from that deep down in your heart. You feel nothing. I understand. But in order to go before His presence, you have to be honest.
You have to come from deep down in you, man. And you start worship and worship and praise God and hallelujah and all songs, man. And they keep going up and up and up. And when you're done, you're either crying or you're on the floor somewhere and God's talking to you. Because he just got right before him and that smells good. Keep on singing, because I'm loving it right now. You see, but sometimes, por la opresión misma que no podemos ni cantarle. A veces nos esforzamos, alma mía, alaba, alma mía. Come on, man. Come on, get out of that. Get out of that funk, man. We got to do it. Come on, get to it, man. Tiene que empujarse usted mismo muchas veces para adorar a Dios. Pero es esta libertad que tenemos hoy en día, la cual nos gozamos, levantamos nuestras manos, decimos gracias a Dios. Nosotros gritamos los cuatro vientos. Ayer mismo a las 6 de la tarde había un servicio ahí en el Downtown Kissimmee donde muchas iglesias se reunieron a adorar a Dios públicamente. Cuando escuché la noticia decía, gracias Señor, que tu iglesia se reúne públicamente para adorarte y glorificarte. Gracias a Dios. Thank you, God, because out in the park, we're just gonna go to the park and praise God. And you don't get to see that often anymore. Now they put you through hoops and stuff. You got to get a permit over here and an ordinance over there and the cops over there and the parking on this side. Look, we just want to praise God, man. That's how easy this is. Yo lo que quiero que usted entienda que este grupo de que se estaba lamentando, que estaban cautivos en Babilonia. Y muchos de nosotros andamos cautivos, llorando y lamentándonos sin saber, sin entender la libertad que está en Cristo Jesús. Dígale a su amigo, dígale a su amiga, dígale a su familiar, Cristo viene pronto en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero que tú entiendas que el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Y cuando le digan a usted, be quiet, you say, amen, in the name of Jesus. I'm going to be quiet, but Jesus loves you, man. Voy a estar callado, pero el Señor te ama. Y se lo van a decir. Se lo van a decir. Dos veces en la palabra de Dios se habla de este árbol, los sauces. En Levíticos 23:40 habla de ellos, y en el Salmo 137:2, la cual consistían en un árbol de álamo o un weeping willow. El árbol de álamo, las piernas, las patas del árbol, las ramas del árbol, llegan lo más abajo posible. Cuando usted ve este árbol tan y tan grande y tan frondoso, usted puede ver al pueblo de Dios sentado en las ramas lamentándose. Usted puede ver las arpas colgadas donde dicen no vamos a adorar más, donde la lengua está pegada. ¿Por qué está pegada? Porque ya no puede hablar de las riquezas y las bendiciones de Dios. Cuando usted comienza a adorar y a hablar de sus bendiciones, cuando usted está libre en Cristo Jesús. Cuando usted está en cautiverio, casi nunca pasa. A menos que usted no tenga la rutina de entonces comenzar, mientras usted esté en el cautiverio, comenzar esta batalla interna. Donde cada vez que tú adoras te dan, te mueven, te empujan. Donde eventualmente lo que quieren es cansarte de tal manera que usted no pueda reaccionar. 5 minutos más, terminamos. Hay un pastor que se llama Said Abedini. Said Abedini, cristiano. Lleva 2 años en prisión. Por los últimos 2 años, su esposa se ha tomado la tarea
de donde quiera que ella vaya, a hablar de su gran esposo. Ella tiene 2 hijos pequeños. El viernes hubo una vigilia mundial por Said Abudini. Said Abudini lo mandaron 8 años de prisión por predicar la palabra. Y dice el pueblo iraní, que él es una amenaza pública al país porque no creen en Alá. Le metieron 8 años de prisión. Lleva 2 años. Los últimos 2 años han sido tortura tras tortura, donde sus heridas internas son tan y tan grandes que cuando lo llevan al doctor lo dejan sentado más de 10 horas, luego lo sacan, lo llevan a la celda y lo tiran allí. Pero que ahora ISIS está reclutando gente en las cárceles y ahora algunos de los cristianos que están ahí en la cárcel lo están protegiendo al pastor Said. Yo quiero que usted sepa que esto es algo grande, ¿sabe? Esto de Said ha movido políticos, ha movido estados y hasta naciones de hablar de Said, un cristiano que profana la verdad. ¿Qué precio usted está dispuesto a pagar por Cristo? Porque el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros fue grande. Y hay muchos Saids en el mundo. Hay muchos más otros pastores, líderes que han terminado en la cárcel, que en la opresión. Yo quiero que usted entienda que esto de la opresión y lo que está sucediendo hoy en día, el Salmo 137, vea la condición de ese pueblo como estaba, donde ellos estaban. Vea que dice que ellos engancharon sus arpas y se le pegaron la lengua, dejando saber que ellos dejaron de hablar y dejaron de adorar. Por ende, en esta mañana yo quiero exhortarle a ustedes y a cada uno de nosotros que nos mantengamos enfocados en Cristo Jesús, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Dice la Biblia que nuestras vestiduras tienen que ser blancas, que no pueden estar arrugadas ni nada de eso. Yo quiero que usted entienda que el único que puede darnos la satisfacción emocional, espiritual que usted está buscando se llama Cristo Jesús. Yo quiero que usted sepa que el único que puede escribir su nombre en el libro de la vida es Él. Yo quiero que usted sepa que aquellos que no entran también se van a acordar y serán atormentados por el resto de su vida. Mas aquellos que están en Cristo se gozarán y se deleitarán ante su presencia por una eternidad. A su nombre. Y yo no quiero que usted tenga miedo, al contrario, gócese porque usted está en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? No tenga miedo, dígalo en confianza. Dígalo. Porque si él estuviera aquí, él estuviera gritando: aquel es mi hijo, aquel es mi hijo, aquella es mi hija, aquel es mi hijo, aquel es mi hijo. Dice que si usted lo niega, aquí él también lo va a negar allá arriba. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que esta situación está bien peligrosa, pero me contento porque Dios está con nosotros. I am happy because God is with us. And as long as He's with me and with you and with us, with the church, everything is going to be all right. A su nombre. So, mirémonos bien, oremos por Said, oremos por estas situaciones que está pasando en la iglesia hoy en día. Y mire lo que dice la historia. La historia dice que los que están matando todos son cristianos. No están matando a nadie más, a los cristianos nada más. Increíble, ¿no? Inclinemos nuestro rostro, oremos.